Hola amiguetes, muy buenas a todos. No acostumbro a hacer tutoriales, pero veo que hay incertidumbre en cómo, cuándo y por qué hacerlos. El por qué hacerlos es evidente y claramente hay que hacerlos porque para eso están. Si bien es cierto que muchos reportes no los he realizado porque no vi que no había la intención de darme o bien porque se me olvidó hacerlo, ya que hay un tiempo de enfriamiento de 4 horas para que te baje la fiebre. Porque a todos nos ha pasado que en el fragor de la batalla y en ese preciso momento sacarías las armas de destrucción masiva y arrasarías con todo, pero esto ya hablaremos más adelante. Lo que hay que intentar es ser lo más limpio en la medida de lo posible. Tampoco vamos a ir como domingueros por el circuito, o a lo que llamamos algunos, pisando huevos. De vez en cuando hay líos en la primera vuelta o directamente en la primera curva. Hasta he tenido problemas en plena recta en Red Bull Ring sin llegar a cruzar la meta en la salida de formación. Y por supuesto esto te enerva muchísimo. Por cierto, los vídeos están en este mismo canal. Por eso invito a que se hagan reportes necesarios para poder disfrutar más de las carreras. También es cierto que a lo largo de las carreras ha habido toques, chapa chapa e incluso salidas de pista por haber frenado más tarde o simplemente despistes de puntos de referencia, ya que al intentar adelantar a otro piloto pierdes referencias de la pista y puedes llevarte al otro piloto por delante. Evidentemente me ha pasado y no lo he reportado porque se ve que no había la intención de echarme de pista o yo a él. Hasta el piloto que me ha dado ha reconocido que perdió el control al ir muy pegado a mi coche e incluso ha perdido posiciones al esperarme a que yo me incorporara a pista de nuevo. No es preciso hacerlo, pero es un buen detalle de deportividad por parte del otro piloto. Claramente no está exento de que se pueda reportar, pero como he dicho, es el detalle que bien pocos pilotos tienen. En fin, que no me enrollo más y vamos a lo que acontece. Intro y comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Lo primero que hay que hacer es, esto te vendrá tal cual así, activamos el alternar HUD y vemos que aparece la cantidad de pilotos que había en este split, ¿vale? Y aquí tenemos la velocidad, el pedal de freno y el del acelerador como mi nombre. Entonces, y vemos que estamos dentro de la cabina en primera persona, que se vea el volante, ¿vale? Entonces, teniendo todos estos datos, yo ya me he preparado de donde quiero que graben. Pues desde aquí. Entonces ahora le damos a play. Bien, aquí recibimos el golpe. ¿De acuerdo? Pues aquí paramos, pausa. Y con el de los segundos, con la tecla de los segundos, volvemos atrás, pues un par de veces, 10 segundos no más, ¿vale? Ahora cambiamos la vista, tal cual está, sin tocar nada, cambiamos la vista a Obregón, que fue el que provocó el accidente este en la primera curva. Sin tocar nada, porque queremos hacerlo también desde la vista del piloto que queremos denunciar. En este caso era Obregón. Bien, atrasamos los 10 segundos otra vez y le damos a play. Aquí ya vemos que ya se lleva uno por delante y yo ya soy el segundo. Bien, tenemos bastante información. Aquí luego le dan por todos lados. Pausamos el vídeo otra vez y damos 10 segundos otra vez hacia atrás, ¿vale? Ahora cambiamos la vista otra vez a mi coche y cambiamos la vista a la de persecución lejana, que será esta de aquí. Bien, otra vez le damos a play. Aquí vemos que me voy un poco largo, pero no me salgo de pista. Pero Obregón me ayuda a salirme. Así que volvemos a parar otra vez el incidente. Porque lo que nos interesa es nuestro accidente. Lo de los demás, que por ahí detrás también salía una que pa' qué. En fin. Volvemos a atrasar 10 segundos más. Y cambiamos la vista a Obregón de nuevo. Y le damos otra vez a play. Bien, tenemos bastante información. Pausamos otra vez el vídeo. 10 segundos otra vez hacia atrás. Y ahora de nuevo a nuestra perspectiva. Y aquí le damos, tal cual está, a F7. Nos pondrá dentro de la cabina y con el ratón clicamos y arrastramos hasta poner la posición del piloto. Y con las teclas de las flechitas que tenemos al lado del teclado numérico le damos hacia arriba. Y nos podemos ayudar también con el ratón.
la rosca del ratón, y la dejamos en una perspectiva donde se vea bastante bien desde la que es la que se llama cámara de helicóptero, ¿no? Bien, hemos atrasado los 10 segundos, pues volvemos otra vez. Play, a grabar la situación que queremos ver desde el aire. Le damos a play. De ahí vemos que se va largo y es cuando choca conmigo, porque si no choca yo no voy a grabar. Bien, paramos el vídeo otra vez porque ya hemos visto suficiente. 10 segundos más, cambiamos de coche otra vez a Obregón y ya se queda con la cámara de helicóptero. Entonces lo único que tenemos que hacer es posicionar otra vez la cámara y desde arriba, tal cual igual hemos hecho desde nuestra posición. Ahora siempre tiene que ser primero la nuestra y luego la del conductor a denunciar. Le damos otra vez a play. Ahí vemos que ya se carga uno. Y aquí a mí. Bien. Le damos a pause. Y ya lo tendríamos. Bueno, ahora ya tenemos el vídeo grabado. Y ahora lo que queremos es reportar el incidente que hemos grabado previamente. Entonces, en la página principal del FM, nos vamos a nuestra cuenta. Le damos a mi cuenta. A ver, yo lo tengo en español. Lo tengo traducido a la literal, pero puedes traducir a español, le das el segundo botón, traducir a español, detectar idioma, te lo pone en inglés, ¿vale? Que sería My Account y tal. Pero bueno, lo tengo en español porque así lo tengo yo. Entonces, lo quiero así. Mi cuenta. Nos bajamos abajo y aquí han cargado ya las carreras pasadas, ¿vale? Tener en cuenta, que es lo que he dicho antes, que hay que tener en cuenta digamos el tiempo que hay de espera, que son de 4 horas de enfriamiento, para poder reportar, porque no podrás. Después tienes otro tiempo, un tiempo pasado después, la ventana se te cierra, o sea, tienes que estar pendiente de que no se te cierre la ventana y puedas reportar a tiempo. Entonces, vamos a reportar. Te vienes aquí, mi cuenta. Te bajas hacia abajo y aquí te vienen las carreras, las pasadas. Y digamos que sería el reporte del incidente, sería este, ¿vale? Que no es el caso. Regazo y doblar serían, digamos, la vuelta y la curva en la que ha sido, ¿vale? Vuelta y curva, vuelta y curva. Entonces, fue en la primera vuelta y en la primera curva, ¿vale? No dimos ni una vuelta. Entonces, denunciar al oponente. Habíamos quedado que era Obregón. ¿Qué pasa? Que aquí no va a salir Obregón porque lógicamente no es el split donde estaba. Yo salgo en gris porque, claro, a mí no me puede denunciar, lógicamente. Vaya tontería. Entonces, buscamos el nombre del oponente, que sería Obregón. Aquí no va a estar porque ya os digo que ni es el split, ni la carrera, ni el circuito. Esto es solamente como para que lo sepáis. Digamos que fue Raúl Silva. Le damos a Raúl Silva. Categoría de informes. Aquí abrimos y ponemos provocando una colisión en la vuelta 1. El motivo del informe: provocar un choque masivo en la vuelta 1. Mínimo 4 coches. O provocando una colisión en la vuelta 1, que sería solamente pues un coche. Obligar a otro coche a salir de pista. También valdría. Pero vamos a poner al mínimo 4 coches porque la que se lía es muy buena. 4 coches. Después, el vídeo. Aquí es donde viene el quid de la cuestión. Tenemos dos opciones. Una que es esta, que es la que te proporciona el FM por defecto, que sería subir vídeo. Le damos y aquí tenemos el vídeo. Le damos aquí y ponemos abrir. Y se está abriendo. A ver, aquí voy a hacer aquí un inciso porque aquí pone que estás usando Streamlabs como invitado. Los vídeos caducan después de 2 días. Si te registras, alojas tus vídeos durante más tiempo. Vale, esto es una ventaja. ¿Qué pasa? Que si a los comisarios del FM no les da tiempo a revisar tu vídeo, después de 2 días de tú subirlo, desaparece y te envían un aviso con que no han podido ver el vídeo y se anula la denuncia. Tienes que volverlo a hacer. Con lo que conlleva es que si tú tienes la ventana cerrada de esa carrera, va a ser complicado que lo vuelvas a enviar. Entonces, lo más sensato o más fácil es, te registras para tener más tiempo el vídeo en su página, o la otra es irte a una página de YouTube, a tu página de YouTube, y cuando vayas a darle a subir vídeo, lo que tienes que hacer es, cuando seleccionas el vídeo, lógicamente, le das a abrir
como si publicaras un vídeo normal, ¿vale? Y aquí está todo, pum, 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 muy bien. Y cuando te vengas aquí, que te pone guardar o publicar y le pones en oculto. Hay que ponerlo en oculto para que el vídeo solamente con el enlace a que tú quieras pasárselo lo pueda ver. Porque si lo pones en público lo puede ver todo el mundo y no sé, eso es cuestión de cada uno, pero en oculto solamente lo verá al que tú le des el enlace. Por lo tanto, yo le doy a oculto y copio la dirección del pop art. Una vez lo tengo subido, ¿vale? Este no lo voy a subir, lógicamente, porque primero que no es el split ni el piloto y simplemente es para que lo sepáis. Yo publicaría en YouTube como cualquier otro vídeo y le doy a guardar. Ya se ha subido el vídeo, copio el enlace, esto lo podemos cerrar y esto también. Y nos venimos aquí en enlace del vídeo. Pues hacemos un copy paste y ya tenemos pegado el vídeo ahí. Mensaje, bueno, pues podemos poner provocando una colisión en la vuelta 1, ¿vale? Es obligatorio porque daros cuenta que todo lo que tiene asterisco es obligatorio. La curva, aquí no sé por qué no lleva al oponente, pero lógicamente hay que ponerlo al que queremos denunciar. Aquí le damos a confirmar y guardar. Date cuenta que no te deja darle a siguiente a guardar porque no hay un mensaje puesto. Ponemos aquí, no sé, provocando una colisión en la vuelta 1. ¿Vale? En la vuelta 1. Ahora sí, sería confirmo y guardo. Una vez guardo, me pregunta aquí, ¿estás seguro? Y le diremos sí. Y ya podríamos cerrar esta ventana y nos olvidamos hasta que los comisarios vean el vídeo y la supuesta denuncia que quieres realizar. Yo le voy a cancelar, lógicamente, porque no quiero denunciar a este señor. Y ya estaría. Después, mis penalizaciones. Estos son los informes que has recibido tú en contra por haber hecho tú algún incidente de carrera. Y después aquí tienes lo que tú denuncias, ¿vale? Y mira, para muestra un botón. Aquí, la otra vez denuncié yo a un señor en Red Bull Ring, a un tal James Back, y ¿cuál es mi sorpresa? No se puede hacer nada más. El enlace del vídeo del informe no funciona. Compruebe de antemano, preferiblemente una ventana privada del navegador, si el enlace del vídeo del informe funciona y si es posible envíelo junto a un nuevo informe. Quiero decir con esto que yo, por evitarme tiempo, que tampoco es que ganes mucho, desde luego, si no eres usuario en la página donde ellos te facilitan que tú subas el vídeo, ¿qué pasa? Que lo subí en streameable en vez de en mi canal y ponerlo en oculto. ¿Qué pasa? Lo subí aquí y a veces tardan los comisarios en ver tu vídeo. ¿Y qué pasó? Que se borró y no pudieron verlo. Por eso es que aconsejo subirlo a una plataforma que tengáis vosotros, YouTube, aunque no uséis, pero si tenéis una cuenta, subirlo y lo ponéis en oculto y listo.